A partir de algunas detecciones que se hicieron en el laboratorio del hospital, por la consulta de pacientes con infecciones aparentemente urinarias, llega a nuestra dirección que había un aumento de casos de sífilis y de gonorrea, que son dos enfermedades que en cierta medida se las definía como controladas y algunas veces hasta anecdótico en cuanto a la sífilis. Pero hubo un repique en este último tiempo. Por ejemplo, para el año 2015 teníamos un solo caso en todo el año de gonorrea. Y en lo que va del año ya tenemos 4 casos de gonorrea detectadas, lo cual quiere decir que siempre es más o menos el 10% de lo que realmente está pasando afuera, que no llegan a la consulta o que no se les pide laboratorio. Por lo tanto, puede haber hasta 40 casos en este momento que no sepamos que están. Y eso por toda la ruta 2 están cercanas las demás poblaciones, tanto Lezama, Pila, Seviñé, Dolores. Es un contagio en forma de árbol, porque se van dando de ramas en ramas, lo cual hay que tratar de controlarlo y no solamente nosotros. Y por otro lado, en cuanto a la sífilis, pedimos una estadística para los meses que suele aparecer porque coincide con la primavera. El mes de agosto y septiembre del año pasado no hubo ningún caso. Y en lo que va de este año, en el mes de agosto no hubo casos y en el mes de septiembre hubo 3 casos de sífilis detectadas en el laboratorio. Y eso es mucho más grave todavía, porque no solamente el 10% puede andar en la población, sino como es una enfermedad que tiene aumentos o agudizaciones en determinados tiempos en el mismo paciente, y a veces hasta se la considera curada por el mismo paciente porque no tiene sintomatología clásica o que llame la atención, entonces el paciente no consulta por eso. Hablaba recién de que la mayoría de estos casos que se han detectado surgen porque el paciente acude, ¿no? Porque detecta algún tipo de problema. ¿Cuáles son los síntomas quizás a tener en cuenta? Porque como decía recién, quizás es solamente una muestra de la cantidad de casos que puede haber en la ciudad. Normalmente en la mujer rara vez da sintomatología ambas enfermedades. Eventualmente cambia el color del flujo en la mujer y eso a veces llama la atención y otras veces no, porque coincide muchas veces con el momento del periodo y otras veces previo a la menstruación y posterior a la menstruación. Entonces no se lo toma mucho en cuenta en cuanto a la mujer. Por eso es difícil detección si no hay una consulta asidua al ginecólogo, una mujer en edad fértil. Y por otro lado, la sífilis es una enfermedad que pasa desapercibida en la mujer porque muchas veces la muestra que aparece en el cuerpo, tanto del varón como de la mujer, se llama chancro, que es una lesión indurada, o sea, durita, con una base roja, pero no duele, no arde, y muchas veces en la mujer está muy profundo en su aparato genital. En cambio en el hombre está más expuesta, se puede ver en su área genital, se puede ver incluso en manos o en boca, pero como tampoco da dolor, no cambia la situación del paciente, no consulta. En cuanto a la gonorrea, es más fácil de detectar en el hombre, porque el hombre es el que consulta por dolor, ardor al orinar, problemas para tener relaciones, y por otro lado, ve que hay algo que no está bien cuando va a orinar o simplemente tiene pus espontáneamente por su aparato genital. Hablaba de que además, bueno, son afecciones o enfermedades de transmisión sexual, obviamente, de las que estamos hablando, pero que en general y en lo común uno ya las tiene asimiladas como enfermedades controladas, pero bueno, que se puede deber este rebrote y bueno, destacando también lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades, que hay una manera clara. Y la principal prevención es el preservativo, la utilización de preservativo con parejas que no sean estables, con encuentros de una sola noche o una sola vez,
y por otro lado, la consulta apenas aparezcan determinadas sintomatologías que son muy clásicas, no tanto la sífilis, pero sí la gonorrea. Hablábamos fuera de cámara, bueno, me comentaba de un caso que es muy llamativo, que se dio muy cerca a la ciudad de Dolores, y bueno, hablaba también, lo decía hoy más temprano, de eso, de esa posibilidad de control en zona, ¿no? Porque somos poblaciones todas muy cercanas. Eh, sí, hay la idea de que un caso habría aparecido en Dolores de una joven embarazada que no habría ido a ninguno de los controles obstétricos durante todo el embarazo y ante determinadas enfermedades que aparecía tanto en la criatura como en ella en el posparto, se descubrió que dio positivo para sífilis, lo cual hace que la criatura nazca con sífilis congénita. Y es una enfermedad que nace con ella porque se contagió la mamá o durante el embarazo o previo al embarazo, y eso es una situación bastante grave y es un problema para toda la vida para la criatura. Algo que ya no se estaba viendo prácticamente en la Argentina. De hecho, la Argentina no es el mejor lugar para las estadísticas, todos lo sabemos. Latinoamérica no es el mejor lugar para las estadísticas, pero ante esta detección siempre hay un número teórico, lo mismo que pasó con el Zika, lo mismo que pasó con el dengue, no hay, y hay números teóricos en base a los encuentros de los casos reales y diagnosticados. Hablaba en general de lo que es, bueno, las costumbres o los cuidados que hay que tener y que ya desde hace un tiempo se lo ha ido incorporando en la sociedad, pero cómo es la situación en ese caso en Castel y cómo se trabaja quizás en lo que es la prevención, qué servicios se brinda en todo lo que es, bueno, enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva. Hasta donde tengo conocimiento, en las escuelas se está dictando la materia, por ahí habría que hacer más hincapié, pero justo nos encuentra a finales de año, por lo cual no podemos llegar hasta las escuelas con este tipo de casos para hacer más hincapié en estas dos enfermedades. Sí se hizo mucha campaña por el HPV, con la vacunación desde hace unos 3 años o 4. Se hace bastante hincapié con otros tipos de enfermedades como las clamidias, que son enfermedades crónicas y a veces muy difícil de controlar, pero no da tanto daño como estas dos enfermedades en el corto plazo. Eh, en las escuelas sabemos que hay campañas, pero queríamos hacer hincapié y nos encuentra ya al final del año, entonces no podemos llegar con esto a las escuelas. Por ahí el año que viene llegaremos. Y ahora alargamos esto, tanto en televisión como en radio, como de alguna manera llegar a la población y concientizar de que estamos con estas dos enfermedades en este momento. ¿Qué se podría decir a grandes rasgos de lo que son, bueno, las consecuencias, ¿no? De esta enfermedad? Hablábamos hoy de los síntomas, de las formas de contagio, pero bueno, ¿qué provoca, ¿no? En la salud. Al mediano plazo puede provocar tanto en el varón trastornos en la micción, enfermedades, infecciones más graves hacia arriba, hacia los riñones, eh, probablemente no descubrimiento de la enfermedad en sí y tratamiento empírico, que es un tratamiento teórico que usamos los médicos para tratar determinadas enfermedades, un amplio espectro, entonces no tomamos a una enfermedad en particular que a veces con un solo antibiótico se resuelve, hay que buscar de dar antibióticos más potentes para cubrir varias enfermedades a la vez, entonces llegamos a eso sin tener el diagnóstico de certeza y probablemente se curen, pero con siempre con trastornos a mediano y largo plazo, como es infecciones más altas, infecciones crónicas a nivel renal y por otro lado, estrechez de uretra, que eso trae aparejado también consecuencias a largo plazo, porque esto se da generalmente a partir de los 16, 17 años, es lo que detectamos, hasta los 25. Y lo que quede de esa enfermedad, que no se resuelve totalmente, sino que queda con algún daño, puede aparecer recién a los 40, 50 años, y uno lo toma desde otro lado y esto pasó cuando eran muy jóvenes. Y en el caso de las mujeres, la infección a largo plazo puede traer aparejado una de las enfermedades que son bastante complejas de diagnosticar, que es la enfermedad inflamatoria pelviana,
dolores perimenstruales o dolores constantes durante varios periodos en el año, de inflamación pelviana, que no se llega a un buen diagnóstico. Muchas veces se terminan operando para descubrir si hay algo, y son lo que llaman las cirugías blancas, que uno abre el paciente, lo opera y no descubre nada, y define como que probablemente era una inflamación ovárica, probablemente era una inflamación de trompas, y era otra cosa y no se llegó al diagnóstico.